Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta primera mesa de este foro denominado Los riesgos de la militarización y el militarismo. Soy Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, institución que junto con el Centro Cultural Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México convoca a esta serie de reflexiones que comienzan con la discusión respecto a los conceptos de militarización y militarismo y luego avanzará discutiendo la relación entre estos fenómenos y la democracia, la seguridad, la justicia y los feminismos. Nos acompaña Daira Arana, representante de Global Thought. Nos acompaña María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nos acompaña Jorge Javier Romero, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. ¿Qué es la militarización? ¿Qué es el militarismo? Aunque tenemos ya varios años con los militares irrumpiendo en la vida pública de este país, mucho más allá de las funciones constitucionales que tienen asignadas, a pesar de eso, parece que la inmensa mayoría de la gente no tiene claridad, no tiene la dimensión de lo que estamos viviendo. Hemos confirmado en ejercicios con alumnas, con alumnos, estudiantes, periodistas, organizaciones de sociedad civil, incluso con personajes de la función pública. Hemos confirmado que este fenómeno o estos fenómenos de militarización y militarismo que, por ejemplo, nos enseñan un crecimiento de 7 veces en el despliegue regular de las Fuerzas Armadas en lo que va del siglo para temas de seguridad pública, un despliegue masivo, una irrupción permanente en el debate público. A pesar de eso, insisto, parece ser que no tenemos claro qué está pasando. Así que esta serie de reflexiones con voces especializadas que han dedicado su vida a estudiar estas temáticas, esta serie de reflexiones nos darán luz. ¿Qué es esto? Pero sobre todo, ¿qué consecuencias, implicaciones y consecuencias tiene esto para un Estado constitucional y democrático de derechos? ¿Estamos ante una alteración o una posible alteración constitucional y política de mayor calado? Nosotros creemos que sí. Creemos que esto merece una atención y una alerta importante respecto a lo que es, hasta el día de hoy, un régimen constitucional de derechos. Vamos pues a entrar en materia. Quiero recordar las palabras del del titular de la Secretaría de Marina en el Congreso hace algún tiempo. Dijo lo siguiente. Dijo él: llevamos 18 años en las calles, en los pueblos, en las ciudades, 18 años y no ha habido militarización alguna. Con esta frase, Daira, quisiera hacerte la primera provocación. ¿Qué entendemos por militarización si la autoridad militar puede estar 2 décadas en la calle y nos dice que no ha habido militarización alguna? Déjame darte otra frase rápido antes de pasarte la voz. Mucho más reciente, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, dijo esta otra frase: militarización es gobierno militar. Así que no hay militarización. Más o menos así lo dijo. ¿Cómo reaccionas, Daira? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, creo que hay una confusión que está presente en la vida pública en general respecto a estos dos conceptos, militarización, militarismo, qué son estos fenómenos. Y lo cierto es que la militarización es más bien una cuestión que tiene que ver con dinámicas de actuación. Me explico. Tiene que ver con la noción en la que lo militar
en todos los sentidos, se privilegia para atender problemas públicos. ¿Esto qué quiere decir? Una noción combativa, bélica, para solucionar cuestiones, puede ser de seguridad o de cualquier otra índole. Y el tema del militarismo tiene que ver muchísimo más con la dimensión política de las relaciones cívico-militares en los gobiernos y qué tanto los militares o las instituciones militares prevalecen ante las instituciones civiles. Entonces, si pudiéramos tener como 2 o 3 cosas que nos ayuden a distinguir uno que otro, yo les diría, militarización es el cómo se hacen las cosas y militarismo es quién está sobre quién en la toma de decisiones de la vida pública. Entonces, posiblemente cuando el secretario de Marina decía, en este tiempo no ha habido militarización, se refería más bien al militarismo. Y cuando la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana hacía esa misma referencia, seguramente se refería más al militarismo, pero lo cierto es que militarización, en el sentido de atender problemas como si fueran algo que tiene que ser combatido, ha existido en México desde hace bastante tiempo. Entonces tenemos 2 planos de tiempo, el plano de tiempo de la militarización, de la seguridad, fundamentalmente, y un plano de tiempo más reciente del militarismo. Un autor, Peter B. Kraska, publicó recientemente una distinción interesante hablando del militarismo como una ideología y de la militarización como una aplicación de esa ideología para el diseño de formas de hacer cosas también, diseño orgánico, estilos diversos. Antes de pasar la voz a María Claudia Pulido, déjenme mencionarles 4 indicadores que Kraska utiliza para hablar, por ejemplo, de la militarización de la policía, que nos pueden ayudar ahorita solo como referencias de orientación para ir más allá de aquello que solamente tiene que ver con los uniformes y las armas. Hay una dimensión material que tiene que ver, sí, con el armamento, el equipo y la tecnología, pero también hay dimensiones culturales, que tiene que ver con lenguajes, con la forma como se construye un estilo, una apariencia, una imagen. También hay aspectos organizativos y aspectos operativos. María Claudia, ¿cómo desde la Comisión Interamericana se entienden estos conceptos? Bienvenida. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer la invitación a este foro. Nos parece una oportunidad excepcional para poder compartir un poco lo que son los estándares interamericanos desarrollados tanto por la Corte Interamericana, pero particularmente por la Comisión Interamericana en esta materia. Realmente la Comisión pues tiene una naturaleza y una función distinta y realmente no entra, digamos, en estas análisis más académicos, de conceptos, pero lo que sí puedo decirte es que ha venido trabajando en relación con la militarización desde hace muchísimos años. Ustedes saben que la Comisión Interamericana fue creada ya hace más de 60 años y su primera labor fue justamente enfrentar las dictaduras de los 60, de los 70, desde la perspectiva del respeto y la garantía de los derechos humanos. Allí estaba un cuadro en las Américas donde el estamento militar tenía el poder político de varios países en la región. Entonces, en el proceso de democratización en la región, la Comisión permaneció observando cómo existían todavía muchas visiones, digamos, militaristas en el sentido de otorgarle facultades a las fuerzas militares en aspectos que tendrían que ser más de competencia de los organismos civiles. Entonces, pero realmente donde ha estado enfocado el trabajo de la Comisión y su mayor preocupación tiene que ver con la militarización de la seguridad ciudadana. Y eso es algo que la Comisión ha venido trabajando particularmente en los últimos 20 años, inclusive en momentos bien complejos la Comisión entiende que la obligación de los estados es la de proteger a las personas en su jurisdicción, darles garantías de sus respetos de manera integral, vida, integridad personal, otros 22 derechos que están amparados en la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre derechos humanos, pero entiende la Comisión que esa obligación de la prevención del delito, de la protección primaria de la ciudadanía frente a la delincuencia, es una función civil que recae en una policía nacional que debe ser debidamente equipada, entrenada
y con un enfoque de derechos humanos. La comisión ha entendido y está así en sus informes temáticos, en sus informes de país y desarrollado inclusive por jurisprudencia de la Corte Interamericana, que el ejército tiene una función de seguridad de fronteras. Está entrenado para enfrentar la guerra y la seguridad interior corresponde a una policía civil. Entiende la comisión que en situaciones excepcionales el ejército puede dar apoyo a esta policía civil, pero de manera extraordinaria, de manera subordinada, de manera regulada y de manera fiscalizada. La gran preocupación que ha transmitido la Comisión en sus informes de país, en diferentes países de la región, es cuando esa participación del ejército, de las Fuerzas Armadas, se convierte en un permanente y se convierte para atender diferentes tipos de criminalidad. Entonces, entonces, ese es el enfoque que ha traído la Comisión y el sistema interamericano, y es cómo evitar que ese poder, la definición del poder, tú hablabas en una democracia, en un Estado de Derecho, en el Estado de Derecho, pues se tienen que distinguir las pesas, las contrapesas y el poder político en donde se encuentra concentrado, y lo que la Comisión ha establecido en estos informes temáticos, en estos informes de país, es que tiene que haber una subordinación absoluta del poder militar al poder civil, y por el otro lado, que tiene que haber una separación integral del trabajo de las Fuerzas Armadas de la policía civil. Y esa es la preocupación, y yo le dejaría más bien los conceptos académicos te lo regresaría a ti, naturalmente, y a Jorge Javier Romero. Gracias, gracias María Claudia. Tal vez se puede discutir si hay o no hay fiscalización, si hay o no regulación, si hay o no subordinación. Pero Jorge Javier nos podrá confirmar que lo que no se puede discutir es que no hay excepcionalidad o temporalidad, digamos. Todo lo contrario. Hemos hecho una revisión de las declaraciones presidenciales, al menos desde el presidente Zedillo hasta el presidente López Obrador, y no hay un solo presidente que haya dejado de insistir en que la intervención militar será temporal. A veces nos dicen que va a ser temporal por un motivo y a veces por otro, pero principalmente el argumento oficial que atraviesa los sexenios es que habrá fortalecimiento de las instituciones civiles, particularmente las instituciones policiales. Eso no sucede, no ha sucedido en la inmensa mayoría del país. Es un país profundamente lastimado por múltiples crisis simultáneas y por un desgarramiento civilizatorio, dicen algunas corrientes de pensamiento. Un país en donde las Fuerzas Armadas, Jorge Javier, son parte ya, primero del panorama, del paisaje político, pero también social. Así que mirado desde ahí, Jorge Javier, y con tu profundo conocimiento de la historia de México, enséñanos un poco estos conceptos desde la concepción histórico-política, por favor. Claro, Ernesto. Pues efectivamente, ya Daria lo planteó, la diferencia conceptual entre militarización y militarismo, pero la historia de México la historia de la construcción del Estado mexicano ha sido un proceso de contención del militarismo. Finalmente, el Estado mexicano surgió, como la mayor parte de los estados de toda América Latina, surgió del poder militar. El control territorial, el orden, lo impusieron los militares, y el proceso de desarrollo de una administración civil, de una burocracia civil que contuviera la arbitrariedad propia de las Fuerzas Armadas a la hora de ejercer el poder, ha sido un proceso histórico largo y complejo. Y por supuesto está en el origen mismo del Pacto Constitucional de 1917. No hay que olvidar que el Pacto Constitucional de 17 es producto de un triunfo militar
una facción militar que derrotó a todas las demás, y sin embargo, en ese pacto estuvo desde el primer momento en el centro la cuestión de la contención de las Fuerzas Armadas a las tareas exclusivas de la disciplina militar. En eso el artículo 119 constitucional es clarísimo. Entonces, nuestro orden constitucional se construyó en contra del militarismo y fue ejando atrás la militarización de la sociedad, que era tremendamente acusada, ¿no? Es decir, los militares estaban en todo. Estaban en la política, estaban en la administración pública, estaban en la gestión de negocios, de obra pública y demás. Y eso, el proceso político mexicano, sobre todo a partir de 1929, cuando se hace el pacto del que nace, el que después sería el PRI, fue un proceso civilizatorio en el sentido de que fue echando atrás el poder militar. Nunca lo contuvo del todo. Los militares nunca dejaron de estar en la política en México. Este es un tema importante porque el régimen del PRI fue un régimen que siempre tuvo sentados a dos militares en el gobierno, tomando decisiones políticas. Es decir, no, a pesar de que fue uno de los estados que más contuvo el militarismo en América Latina, esto no quiere decir que los haya mandado completamente a los cuarteles y que los haya dejado fuera del ámbito político. Perdón, Jorge Javier, discúlpame. Vamos a ir a nuestro primer corte y vamos a regresar contigo, perdóname la interrupción, vamos a regresar contigo para esta precisión de qué cambió en esta historia, qué cambió. Regresamos en un momento, muchas gracias. Regresamos a esta primera mesa de la serie de reflexiones, los riesgos de la militarización y el militarismo. Jorge Javier, nos estabas llevando de la mano un poco por la historia de México y dijiste, los militares han estado en la política históricamente. Así que queremos explicarle a la gente de la manera más clara y precisa posible qué está cambiando, qué cambió y qué riesgos implica esto desde la lectura política, Jorge Javier. Claro, bueno, nunca salieron del todo de la política, pero sí acabaron por tener un lugar subordinado y relativamente contenido. Siempre estuvieron haciendo tareas inconstitucionales, participaron en seguridad pública cuando no lo deberían hacer, sirvieron de policía política, participaron en la represión de movimientos sociales, estudiantiles, campesinos, guerrilleros, cosas que no le corresponden de acuerdo con la Constitución. Sin embargo, finalmente su papel era un papel subordinado a una fuerte burocracia política que tenía el control. Sí, pero ¿qué pasó? Bueno, se acabó el monopolio del PRI, entró en crisis el control territorial de la política, empezó a haber alternancia en el poder y el Estado mexicano civil no se reformó lo suficiente como para poder absorber estos cambios. Y entonces lo que empezamos a tener es que los mecanismos tradicionales que servían para disminuir la violencia, contenerla, que se basaban en la negociación de la desobediencia, en la venta de protecciones particulares, nunca demasiado en el orden jurídico, empezaron a convertirse en moneda de cambio entre distintas fuerzas políticas, y esto ha provocado que se pierda el control territorial, aunado a la estupidez profunda de la prohibición de las drogas, que es una política mundial fallida, que lo que ha hecho es generar incentivos para que organizaciones especializadas en mercados clandestinos crezcan, se armen y recluten ejércitos. Esto ha llevado a que la situación a la capacidad del Estado mexicano para reducir la violencia se vea muy debilitada, y entonces se eche mano, y tú lo has escrito muchísimo, esto desde finales del siglo pasado se empezó a echar mano exageradamente los militares para tratar de contener el avance de organizaciones que competían en el control territorial con el Estado. Entonces se empieza a echar mano de los militares porque son los que tienen la capacidad de violencia.
Y en la medida en la que se echa mano de ellos, ellos también empiezan a renegociar su papel político. Sí hay un proceso de recuperación de fuerza política de los militares que tiene características militaristas. Esto es muy importante, porque sí hay militarismo en la medida en la que los militares empiezan a ocupar posiciones de poder cada vez más relevantes y empiezan a tener una influencia cada vez mayor en la política del país. Hoy no hay un solo ámbito del país donde los militares no tengan influencia, porque va mucho más allá de las cuestiones de seguridad en las que empezaron a tomar relevancia. Hoy ya tienen, este gobierno les ha concedido parcelas muy importantes de la gestión estatal, con el pretexto de que los militares son menos corruptos, tienen menos problemas de agencias, son más disciplinados y que eso va a resolver los problemas de gestión del Estado mexicano, cosa de la que no hay ninguna prueba. Al contrario, hay evidencias de que esto no es así. Pero entonces, ¿no? Perdón, Jorge Javier, aquí es importante algo que venimos puntualizando y que requiere, creo que, mucha explicación pública. ¿Qué pensamos de los militares cuando, por ejemplo, en materia de seguridad y justicia, esa intervención no cumple la promesa de la construcción de la paz? Y en ese sentido, Daira, me gustaría enfocarnos un poquito más a fondo en el militarismo. Todavía, cuando hablamos de estos dos conceptos, en muchos lugares hay confusión. Entonces, vamos a insistir un poco más en la diferencia y relacionemos lo que dice Jorge Javier en términos de esta función, esto que un autor, Gravendorf, llama la multifuncionalidad de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo podemos entender esta ideología a favor de la intervención militar en más y más ámbitos de la vida pública, en más funciones civiles de gobierno? ¿Cómo lo contextualizamos frente a esta falla estructural de las instituciones civiles en la democracia? ¿Qué nos está pasando en términos de nuestra conversación, nuestros valores, nuestras creencias, cuando estamos hablando de una ideología, Daira? Bueno, creo que Jorge Javier ya hace un recuento muy importante sobre aspectos históricos que hay que tomar en cuenta, pero hay algo que me parece también muy importante y es la socialización de lo militar en la vida pública, particularmente de estas nociones, digamos que de fuerza o belicistas en nuestro entorno cotidiano, que nos ayuda a dimensionar de una forma más sencilla que lo militar pudiera ser la solución a los problemas. Y me explico específicamente. Hay una característica para dimensionar la militarización que tiene que ver con el lenguaje que utilizamos, particularmente el lenguaje de guerra. Este lo encontramos en muchas cuestiones en nuestra vida pública, ¿no? No solamente en las cuestiones de seguridad, sino que encontramos referencias a combate, encontramos referencias a trincheras, a muchísimos términos militares en muchas otras cuestiones de nuestra vida, ¿no? Seguramente algunos han escuchado o algunas han escuchado estas frases de combatir el cáncer, combatir la corrupción, ¿no? Que nos dimensionan esta cuestión belicista en todos los aspectos de nuestra vida y que esto se ha socializado a lo largo del tiempo. También en la construcción del propio Estado mexicano y de muchos estados en el mundo, casi todos, hay un anclaje muy importante a la figura de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no solamente son esta dimensión que nos da patria, sino que también son quienes defienden a la patria, y de ahí esta concepción de que son de alguna forma estos cuerpos que no son corruptibles y que van a hacer todo por la defensa de la nación, en lo cual se anclan muchas de las cuestiones relacionadas con las encuestas, donde vemos que las y los militares están como instituciones, están entre las más confiables de la sociedad, ¿no? Y tiene que ver con cómo se ha socializado lo militar en el sentido de que está presente en todos lados, pero también en esta noción de que como son los defensores de la patria, pues hay menos probabilidad de que hagan daño, a pesar de que hay evidencia, sobre todo en materia de derechos humanos, donde las intervenciones militares, hablando específicamente de un tipo de militarización donde los militares son importantes, aumenta las violaciones a derechos humanos. Y pero entonces son populares. Claro, pero creo que también tiene que ver con que, y este es otro aspecto, tenemos muy arraigado una noción de justicia que está muy vinculada al castigo, ¿no?
a la personificación fuerte que castiga a ese otro que hace daño. Y entonces vemos a las instituciones militares como las idóneas o las aptas para llevar a cabo este tipo de cuestiones que no están enmarcadas ni en un proceso democrático ni en un proceso donde la cultura de derechos humanos esté en la sociedad, ¿no? Parece un círculo vicioso porque no resolvemos, no reducimos violencias, no reducimos impunidad. Acaba de darse a conocer, estamos castigando en México 3 de cada 100 homicidios violentos. La subdenuncia, por ejemplo, de la extorsión, que está en todo el país, es de 97%. Entonces no componemos el sistema de seguridad y justicia. Las violencias se diversifican, agudizan, multiplican. Vamos por las Fuerzas Armadas, pero tampoco con ellas lo componemos. Por eso parte de la discusión es gobernabilidad y militarización y militarismo, porque según algunas concepciones parece ser que no solo en México, en América Latina, hay en varios lugares una tendencia clara de transferir a los militares la solución de los problemas, para decirlo así, aunque no los resuelvan. Ignacio Cano, sociólogo, nos decía, por ejemplo, para Brasil, decía, antes de las elecciones, hace algunos meses, primero nos dijo, hay más militares hoy en la administración pública en Brasil que en la dictadura militar. Primero nos dijo eso. Pero segundo nos dijo algo muy interesante y muy provocador. Dijo, incluso si ganara Lula, como fue, los militares no se van a ir, al menos de la seguridad. María Claudia, déjame contarte rápido una anécdota para escuchar tu reacción desde el enfoque de derechos humanos. Ante la pregunta de un periodista a la senadora Olga Sánchez Cordero, anterior secretaria de Gobernación, ante la pregunta de por qué había cambiado de lo civil a lo militar la concepción del gobierno sobre la Guardia Nacional, suponiendo que algún día haya sido civil esa concepción, la respuesta de la senadora fue, ¿quieres que te diga algo? No hay una sola gobernadora o gobernador que no nos pida la Guardia Nacional. Es decir, no entró en la materia de la pregunta en estricto sentido de por qué militar y no civil. En cambio, dio un argumento pragmático, un argumento apelando no a lo que debe ser según nuestra Constitución, sino a lo que es. ¿Qué es lo que ella dijo que estamos viviendo? Pues que la emergencia en esta intervención, la intervención emergente, entre comillas, es solicitada por todos lados en el país. Lo cual parece cierto, María Claudia, en términos de los derechos humanos y desde la perspectiva de la Comisión, cómo se observa la regularización de la solicitud de intervención militar desde los estados de la República de este país. Sí, es muy interesante esta pregunta que haces, porque no es solamente un fenómeno que atañe a México, sino que se puede ver en diferentes países de la región. Y yo creo que también tenemos que tener, y justamente ahora se da un diálogo entre estados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los estados planteaban ese desafío que tienen de garantizar los derechos de las personas bajo su jurisdicción frente a un crimen organizado transnacional cada vez más poderoso, con capacidad de organizar casi que ejércitos, con armas de largo alcance y capacidad bélica, podríamos decir, en diferentes países de la región. Y claramente, pues, en México ha estado azotado por el flagelo del narcotráfico ya hace muchos años, y esos son desafíos que tienen que enfrentar las autoridades y el Estado. Entonces, ahí la reflexión es, y lo que hemos venido observando en los últimos 20, 25 años, es como un llamado a políticas de mano dura con las pandillas juveniles, mano dura con las pandillas sociales, mano duras con la criminalidad organizada, mano dura. Y la verdad es que en estos años, lo que la Comisión ha podido observar es que estas políticas de mano dura o el hecho de acudir
a las fuerzas militares como respuesta para enfrentar lo que se ha denominado la guerra contra las drogas, ha llevado a grandes violaciones de derechos humanos. Entonces hablamos de el fenómeno de desaparición forzada masivo, o sea, es algo que realmente es abrumante. Hablamos de ejecuciones extrajudiciales en algunos países, inclusive sistemáticas. Hablamos de torturas como una manera de hacer parte de la investigación, una fase normalizada dentro de la investigación criminal, la tortura. Perdón, hablamos perdón, también, María Claudia, discúlpame, vamos a hacer una segunda pausa, pero ya María Claudia nos deja en claro lo que yo llamaría una crisis crónica, un conflicto crónico con los derechos humanos. Vamos a regresar con María Claudia, vamos a una pausa. Gracias. Regresamos a los riesgos de la militarización y el militarismo con esta primera mesa, donde estamos tratando de precisar algunos de estos conceptos y tratando de fijar un poco los términos de referencia de dónde nos encontramos en México y en América Latina. María Claudia, parecería que tenemos tensiones estructurales severas, con un conflicto con el derecho a la vida, un conflicto con el derecho a la integridad. Cuando el Comité contra Desapariciones de la ONU vino por 2 semanas a México, hablaba aproximadamente, si recuerdo bien, 27, 28 personas registradas como desaparecidas al día, agregándose al registro oficial, algunas de ellas en el registro quedando como personas que son encontradas y otras no. Pero lo que quiero decir es que esta crisis suma víctimas, el conflicto con los derechos humanos suma víctimas todos los días. Y por otro lado, esta sociedad de la que habla Daira, que va normalizando, asimilando, reproduciendo un discurso según el cual la intervención militar sería la salida, aunque no lo sea en la realidad, en los hechos, ya con muchos años documentándose esto. Te dejo continuar, María Claudia. muchas gracias. Yo creo que yo le sumaría a los puntos planteados por Daira el tema de la deshumanización. Pienso que es uno de los graves riesgos que estamos viviendo y que implica la anomia, o sea, la carencia de valores y particularmente respecto al valor de la vida. Pero déjame regresar al tema de los riesgos de la militarización, como lo ha venido observando la Comisión. Y si bien estamos hablando de esas graves violaciones de derechos humanos, por el otro lado está el elemento de la impunidad, que es algo que es un flagelo que afecta la raíz misma del Estado de Derecho, porque las personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos esperan que el sistema de justicia opere, que las instituciones del Estado operen en la protección, en la tutela judicial efectiva. Y lo que se tiene cuando están operando en la labor de la seguridad ciudadana estamentos militares es que también viene de la mano con ello la justicia penal militar. Y sobre la justicia penal militar, la Comisión Interamericana ha planteado y resuelto casos desde los 90, después en el conflicto armado interno colombiano, se expidió de manera muy clara hablando de lo que es el juez natural y cómo los jueces civiles debían tener la obligación de la investigación de violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes militares, pero sin embargo, en el fondo lo que se queda patente es que no hay justicia ni por la justicia penal militar, pero tampoco por la civil, porque la civil no tiene cómo acceder a toda la información del estamento militar si ésta
si el estamento no la ofrece. Entonces, al final lo que se tiene es un cuadro de impunidad rampeante que lleva a una desconfianza de la ciudadanía frente a su propio sistema. Entonces lo que estamos viendo es una erosión del Estado de Derecho y que en últimas afecta a la democracia en sí misma y afecta a todo el sistema. Entonces, yo quisiera como levantar esas banderas que la Comisión ha venido respecto de México planteando en su visita in loco en el 2015, en el informe de país del 2015, donde emitió recomendaciones muy precisas al Estado mexicano para retirar la fuerza militar y fortalecer las fuerzas policiales. E inclusive el mismo Estado se comprometió con la Comisión a hacer un retiro gradual y bueno, la Comisión también ha salido muy preocupada por todas estas últimas decisiones que se han adoptado, particularmente respecto de la Guardia Nacional y la reforma constitucional. Entonces, estos serían como algunos elementos para abonar a esta conversación. Sí, muy clara, muy contundente, María Claudia. Jorge Javier, en nuestro monitoreo desde la Universidad Iberoamericana, un monitoreo permanente desde el 2018 a la fecha, pues nosotras sí podemos afirmar que no es subordinada, no es fiscalizada, no es temporal y tampoco está adecuadamente regulada. Con la mayor brevedad posible, estamos en el último bloque, Jorge Javier. Los riesgos, por favor. Bueno, en primer lugar, hay una contradicción tremenda entre el proceso de avance del militarismo, con la militarización del Estado, y el proyecto constitucional de país basado en un orden democrático, donde los derechos humanos son preeminentes y donde, por supuesto, la justicia es de carácter civil y la garantía de la seguridad es también de carácter civil. Es decir, tenemos una fuerte contradicción entre lo que ha estado ocurriendo en este país en los últimos 25 años y el proyecto constitucional que además se supone se ha desarrollado a partir de que se acabó el monopolio político del PRI y se ha abierto paso a la democratización. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que efectivamente, para empezar, no logremos resolver los problemas de seguridad y violencia, porque ya tenemos suficiente experiencia para saber que el despliegue militar no resuelve los problemas de seguridad y de violencia. Segundo, que en el intento de resolverlos, lo que veamos es cada vez una mayor crisis de derechos humanos. Ya México vive en una crisis de derechos humanos desde hace muchos años. En México, como bien ha insistido Jacobo Dayan, se cometen cotidianamente crímenes de lesa humanidad con absoluta impunidad. Y esto pues tiende a institucionalizarse en la medida en que las Fuerzas Armadas tienen cada vez un protagonismo mayor en la gestión estatal, incluso más allá de la seguridad pública. Y finalmente, una cosa que María Claudia apuntó hace un momento, el hecho de que la justicia en manos de los militares tiende a ser arbitraria, no tiende a ser contenida, y por supuesto, en la medida en la que todo nuestro proceso de contención de la violencia, de combate a la delincuencia esté en manos de los militares, lo que vamos a ver es un detrimento cada vez mayor de un de por sí muy débil orden constitucional en materia de seguridad y justicia. Entonces, el riesgo es altísimo. El riesgo es precisamente la posibilidad de que se acabe la democracia y se acabe el orden constitucional y lo que tengamos sea la arbitrariedad descarnada de las Fuerzas Armadas. Bueno, vaya escenario. Daira, en tus palabras, los riesgos. Bueno, qué decir después de lo que han comentado, pero creo que dimensionando también que la militarización no es solamente la participación de los militares en tareas ajenas a sus funciones tradicionales, sino que también es esta dimensión en la cual se atienden los problemas como si fueran algo bélico o combativo. Esa dimensión no nos ha traído más seguridad y eso creo que ya las cifras son muy claras. De hecho, desde que se exacerbó esta estrategia militarizada en la seguridad, hemos tenido un aumento de los homicidios, que es un delito que importa mucho en la población, pero también hemos tenido un aumento de otros tipos de violencia
violencia en la sociedad. Y eso creo que es también uno de los mayores riesgos, que seguir apuntando a una estrategia militarizada, no solamente desde el sentido en el que los militares sigan teniendo una participación preponderante, sino donde también transformamos a las instituciones civiles en instituciones con características militares, por ejemplo las policías, aumenta los riesgos de todas y todos los ciudadanos de ser víctimas de algún tipo de violación grave de derechos humanos, que se atente contra nuestra dignidad personal, que se atente contra nuestra integridad física, que se atente contra nuestra propia vida. Y eso es sumamente grave y sumamente preocupante, sobre todo a la luz de la diversificación de actores que generan violencia. El Estado, las instituciones estatales no deberían de ser instituciones que propicien más violencia, sino instituciones que protejan a las y los ciudadanos. Y ese es uno de los mayores riesgos. Y por último, quisiera apuntar un riesgo en torno al militarismo. Lo que podemos observar es que cuando ponemos a las instituciones militares sobre las burocracias civiles en la toma de decisiones, le estamos dando poder de decisión a un sector que también tiene el poder coercitivo y que además actualmente también se le está dando poder económico en el sentido de este crecimiento que han tenido las Fuerzas Armadas mexicanas con empresas que se han creado dentro de ellas para administrar estas grandes obras públicas. Y entonces las instituciones militares al día de hoy tienen dinero, tienen poder coercitivo y tienen poder de decisión. Y eso es sumamente grave tomando en cuenta la historia de la humanidad respecto a estas dimensiones donde un solo poder, digamos, en el sentido del Estado, contiene todos esos elementos que le permitirían ejercer poder ante los otros, sobre todo en una dimensión donde las principales víctimas en los procesos de militarismo de la América Latina han sido personas racializadas, poblaciones en situación de vulnerabilidad y individuos que sin deberla ni temerla simplemente pierden la vida o pierden algún familiar, y ahí se relaciona con la grave crisis de desaparecidos que tenemos en este país y muchas otras que estamos viviendo, pero que me parece que no dimensionamos la gravedad al corto y mediano plazo de estos dos fenómenos. Gracias, Daira. Gracias, María Claudia. Gracias, Jorge Javier. Voy a hacer una reflexión final. Yo voy a hablar de otro riesgo, y es el riesgo de no deliberar estos temas. Es el riesgo de etiquetar, estigmatizar, criticar a la gente que pone a discusión un tema que, como todo tema de orden público, debe ser del interés de todas y todos. A todas y a todos nos debe importar. Yo hablo del riesgo de de promover esta confusión que hay quien está utilizando para calificar estas discusiones como un ataque a las Fuerzas Armadas. Nada más lejos. A esas personas les decimos que no hay mayor daño a las Fuerzas Armadas que debilitar su rendición de cuentas, que debilitar su transparencia, que entregarles poderes, recursos ilimitados, sin equilibrar las funciones con controles democráticos. Repitamos e insistamos siempre, las instituciones en democracia sin rendir cuentas adecuadamente se enferman. No se enferman con una u otra persona que tenga desviaciones de conducta, se enferman estructuralmente. Si hay quien hoy entiende que discutir a las Fuerzas Armadas es debilitarlas, esa persona no vive en democracia, no entiende la democracia. Esa persona no es una o un demócrata. Nosotras y nosotros entendemos que las Fuerzas Armadas son nuestras instituciones de todas y todos, y que no están por encima del poder civil, como propone el militarismo. Nos preocupa profundamente que se sumen personas en el poder público que llegan al poder público prometiendo seguridad y luego se lo avientan a las Fuerzas Armadas. Este es un doble proceso, entiéndase bien. Le hemos llamado fuga civil a la renuncia de los gobiernos civiles a cumplir con su responsabilidad de seguridad, y por otro lado, el embate militar. Están dialogando una fuga civil y un embate militar que están alterando el régimen constitucional
y que desafortunadamente, con lo que hemos escuchado, no podemos anticipar las consecuencias de seguir en esta trayectoria. Así terminamos la primera mesa, los riesgos de la militarización y el militarismo. Gracias, Daira Arana. Gracias, María Claudia Pulido. Gracias, Jorge Javier Romero. Muy buenas noches.